que tenían hasta 4 y 5 plantas interiormente. ¿Quién ha entrado en un Mendieta donde para ver abrigos ibas a la segunda planta, o donde si ibas a comprarte un mueble en la Plaza de la Concepción en el Siglo, imagínate que el Palacio de los Aranguren recorriéndolo para encontrar, aquello era pues como un Corte Inglés pero en versión cacereña, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que sí era importante para la época, pero realmente no podía aspirar a ser un elemento, digamos, de diseño industrial en la ciudad de Cáceres, ¿no? Y entonces, ¿qué industrias había en Cáceres? Todas las industrias relacionadas con los servicios, pero además, pues unas industrias tradicionales que algunas han llegado hasta esos años, todavía perdurarán durante un tiempo, probablemente hasta finales de los años 60, como pueden ser, por ejemplo, las minas del Demoré, que aunque la ciudad de alguna manera casi vive de espalda a ellas, pero realmente es la única industria que hemos tenido en Cáceres, industria mayoritaria, que incluso pues llegó a tener tal importancia que el ferrocarril realmente viene a Cáceres por las minas del Demoré, no porque seamos más guapos o más feos en Cáceres, sino por las minas del Demoré. Pero también es cierto que existían una serie de industrias tradicionales, por ejemplo, todos hemos conocido todavía funcionando un número realmente alto de hornos de la cal, que tenían fama en toda la zona, ¿no? Algunos han llegado a funcionar hasta bien avanzados los años 70, pero ahí paraba un poco toda la construcción, paraba, o sea, también un poco toda la zona de huertas. Todavía los hortelanos seguían abasteciendo la ciudad en una época en la que era dificilísimo traer las cosas desde fuera en camiones o en otro tipo de esto. Todavía hemos visto nosotros, todos hemos visto venir a las personas que vendían los melones y las sandías que venían de Malpartida con esos sacos. Tenemos todos en la cabeza esa desgracia, entre otras cosas, a Juan Ramón Marchena, que nos ha facilitado esas fotos del sandiero, del que vendía la arena del Tajo o el que vendía el picón por las calles de los barrios antiguos, ¿no? Es decir, no hay industria, entonces realmente Cáceres es una ciudad de servicio. Y precisamente, además, eso también va a favorecer, en este caso, el nacimiento de una cofradía en San Juan, porque va a ser el comercio del centro mayoritariamente el que participe en un proyecto a los cuales ilusiona fundamentalmente el párroco de la iglesia. Ahora hablaremos del tema. En el aspecto religioso, Cáceres es una ciudad, no hay que olvidar que estamos hablando después de la guerra. Es decir, en la guerra española todos conocéis, no vamos a hablar del tema ese ahora para nada, pero sí es cierto que durante la guerra pues hay una sensación real en muchos casos de persecución religiosa, y evidentemente cuando triunfa el bando nacional en la guerra, pues evidentemente hay una especie de movimiento al contrario, ¿no? Un movimiento que no es de revancha, pero sí de reafirmación de los valores que había anteriormente al periodo de la República y por tanto un periodo que para muchos fue revolucionario. Lo que sí es cierto es que Cáceres es una ciudad, yo he dicho muchas veces que el calendario de Cáceres se mueve a golpe de rosario, es decir, desde el día 1 de enero en Cáceres todo se mueve a través de un calendario litúrgico, de un auténtico ritual. Muchas de las cosas todavía las hemos heredado, todavía han pasado, muchas de ellas también desvirtuadas, pero lo que sí es cierto es que Cáceres, si nos tuviéramos la oportunidad de leer periódicos de la época, o simplemente no hace falta tampoco que sean del principio del siglo XX, en 1923 funda el obispo Segura Sáez, funda el periódico Extremadura, y solamente hace falta irse un día a la hemeroteca de la biblioteca o del propio periódico y comprobar in situ, cogiendo un ejemplar del año 1923, cualquier día, y ver que la información que aparece en ese día, pues desde reuniones de María de los Agrarios, hay un novenario, hay un triduo, hay una procesión, hay un encuentro, hay una visita del señor obispo pastoral a una iglesia. Es decir, estamos hablando de que prácticamente, digamos, a lo largo de todo el periódico, que por otra parte nada más que tenía 2 hojas, grandes, pero 2 hojas, bueno, pues está todo imbuido. Si alguien quiere hacer una reconstrucción de lo que fue la vida religiosa del Cáceres del siglo XX, nada más que tiene que irse a la hemeroteca y sacar un poco, cogerse con paciencia a investigar todos los días del periódico Extremadura para encontrarlo. Y por supuesto, si tienen la oportunidad de bucear en los archivos del obispado y de las propias parroquias que todavía conservan algunos documentos, pues evidentemente se puede hacer ello. Lo que sí es cierto es que Cáceres está exactamente así. No dormida, pues yo no entiendo que sea tampoco dormida, pero sí muy mediatizada por lo que es el hecho religioso.
Y en ese panorama tenemos un Cáceres dividido fundamentalmente en cuatro parroquias, las 4 parroquias que se han denominado históricas. La mayor, la Asunción de Santa María, la mayor porque era la iglesia arciprestal, la más importante de la ciudad, pero que era parroquia. Es decir, no hay que olvidar que Santa María va a ser parroquia hasta el año 1958, cuando se la declara con catedral. Las otras 3 parroquias históricas pues serían Santiago, al norte de la ciudad, San Mateo en el propio centro histórico, compartiéndolo con Santa María en Intramuros, y luego tendríamos San Juan, que alternativamente, bueno, su nombre oficial es San Juan Bautista, pero es conocido también como San Juan de los Alejeros, por deformación. Realmente hay una cofradía en San Juan que lleva ese nombre y en algunas ocasiones aparece retratada así, teniendo también en cuenta que toda esa feligresía de San Juan, en un principio, pues tiene una relación muy directa con lo que serían las actividades relacionadas con el ganado vino en todas sus facetas, ¿no? Y por tanto tampoco es raro que ese nombre de ovejeros, en algunos casos también aparece como borregueros, se vaya a superponer con eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que esas 4 parroquias van a definir lo que es la vida. Es decir, realmente Cáceres se encontraría dividido. Si alguno tiene también oportunidad de investigar o estudiar esto, algunos de los libros que ahora mismo hay en el mercado que pueden empezar por lo menos a que la gente se vaya orientando hacia dónde tiene que estudiar, pues por ejemplo el libro de María del Mar Lozano Bartolocci, Desarrollo urbanístico de Cáceres, pues te vienen callejeros de Cáceres del siglo XV, y los callejeros vienen en función de las colaciones. Es decir, te habla de vecinos y te dice colación de San Juan, colación de Santiago, y puedes seguir un poco el rastro de lo que era la vida de la ciudad a través precisamente de la visión de las parroquias, ¿no? Es un dato importantísimo. Aquí hay investigadores importantes que han estado viendo eso y que saben efectivamente que viendo los archivos históricos del obispado y de las parroquias se puede reconstruir la vida de Cáceres durante mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que en todas estas iglesias existe un número de cofradías enorme, altísimo, muchas de ellas heredados, prácticamente la mayor parte de ellas languidecen porque no han sobrevivido. Muchas de ellas han tenido que soportar las desamortizaciones que se hacen a lo largo del comienzo del siglo XIX, desde la del propio Godoy hasta la de Mendizábal, y entonces en esas desamortizaciones pues resulta que se van a perder gran parte del patrimonio que tienen iglesias y cofradías. Realmente solamente van a supervivir las que son iglesias parroquiales, algún monasterio y las catedrales y poco más. En Cáceres realmente la desaparición de cofradías y de iglesias es brutal. Incluso hay que decir que también centros sociales relacionados con la iglesia van a sufrir una gran barrida que va a dejar a gran parte de la población desasistida. No hay que olvidar que hasta finales del siglo XIX no se va a inaugurar el hospital provincial, que digamos que de alguna manera viene a constituir lo que fue la primera importante sanidad provincial pública que existía. Podríamos hablar de que en el año 1928 hay un pleito que tienen las cofradías para ver cuáles eran las más importantes, ¿no? Entonces ahí están pues cofradías que nos han llegado todavía, como la Virgen de la Montaña, o como la Cofradía de la Misericordia, o la Veracruz, la Soledad, y poco más, porque realmente de las cofradías antiguas pues poco más nos ha llegado, porque muchas de ellas prácticamente se encontraban en la nómina de las parroquias. Allí se habían refugiado las imágenes y los archivos y los enseres que le quedaban a las cofradías después de todas estas desamortizaciones, y resulta que bueno, las cofradías, muchas veces las parroquias pues figuraban en algunos casos como verdaderos archivos o despensas o almacenes de todas las cosas, ¿no? Serafín, que lo conoce perfectamente, sabe que por ejemplo Santa María, en una de esas habitaciones de Santa María se encontraba arrumbada la imagen del Cristo del Perdón, de la cual también hablaremos luego. Y entonces, bueno, pues todavía hoy, lo que pasa es que hay algunas de ellas rescatadas, han sido incluso restauradas, pero en esa habitación que se encuentra en la parte de arriba de la sacristía y que se enseña al público como formando parte de lo que es el Museo Catedralicio, pues resulta que todavía se encuentran allí te enseñan, por ejemplo, pues ahí está San Luis Rey de Francia, o están otros santos de otras cofradías que se encontraban en iglesias que ya incluso han desaparecido, ¿no? Y San Juan era una parroquia céntrica
y que tenía pues 18 o 19 cofradías, a veces las ánimas benditas del purgatorio. Allí estaba San Juan, había San Juan de los Olmos, San Juan de la Penitencia, San Juan el Viejo, San Juan Evangelista, San Juan Bautista, es decir, había un montón de cofradías. Allí estaban incluso alojadas las de las Viñas de la Mata, estaban las de Barriada. Cuando se crea la parroquia de la nueva parroquia de un barrio nuevo, al cual se le va a denominar posteriormente el de Moré, pues durante un tiempo incluso aquella parroquia estaba adscrita a San Juan, de donde estaba, a un montón de kilómetros, pero pertenecía a San Juan, ¿no? Bueno, también la parroquia, la iglesia de Santa María del Salro, que está en Torremocha, me parece que en Torremocha, o Torrequemada, no Torrequemada, pues pertenecía a San Mateo. Por tanto estamos hablando de unas distribuciones distintas completamente a lo que entendemos ahora, ¿no? Lo que sí es cierto es que no tenía ninguna cofradía penitencial. Lo más parecido que llegó a tener a una cofradía, digamos, relacionada con el tema de la Pasión fue la Virgen de los Dolores, que tuvo cofradía propia. La Virgen de los Dolores actualmente se encuentra en la capilla de la Virgen donde está la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y ahí prácticamente se acaba todo. En el año 1946, bueno, en este caso concreto, en octubre del 45, toma posesión de la parroquia de San Juan un sacerdote, don Julián Macías Julián, y una de las primeras cosas que cuando habla con los feligreses, a los cuales está conociendo, pues una de las primeras cosas que le llama la atención es que no exista una cofradía de Semana Santa en esa parroquia, y que las otras 3 parroquias, digamos, históricas de la ciudad, pues sí tengan cofradías de Semana Santa. En Santiago en ese momento está Jesús Nazareno, en San Mateo está la Veracruz, y en, no sé cuál es el otro, y en Santa María no existía ninguna cofradía de penitencia, pero bueno, allí al menos estaba la Virgen de los Dolores, y había también, digamos, bueno, pues otro montón numeroso de cofradías. Lo que sí es cierto es que se hacen los primeros pasos, y a finales del siglo de 1945 es cuando ya se empiezan a hablar. En este caso concreto tengo el testimonio de alguna persona que dice que se reúnen en la propia sacristía de San Juan y que ahí toman la decisión un poco de pensar eso. También es curioso que cuando realmente el párroco se reúne con las personas que en ese momento van a estar en ese punto de reunión, ya ha tomado la decisión e incluso ya ha encargado él directamente el paso de la entrada en Jerusalén en una fábrica de imágenes religiosas, que precisamente también tienen importancia. Algunas de ellas ya existían muchas en España antes de la guerra, pero después de la guerra pues tienen un cierto eso, porque han sido muchas las iglesias que han perdido sus imágenes, y entonces el mercado de imaginería pues está realmente. Precisamente nosotros en la Cofradía de los Ramos pues vamos a partir. Esta es una foto también facilitada por Serafín Martín Nieto, que está aquí presente, en la cual vemos el paso, recién llegado a Cáceres, del perdón de la Magdalena. En este momento, la Magdalena arrepentida se encuentra delante de Cristo para recibir la mano del perdón. Las razones por las cuales esta imagen fue devuelta, pues yo no lo sé. Dicen que no gustó. No sabemos las razones exactas por las cuales no gustó, porque yo he intentado averiguarlo. No hay testimonio escrito, y por tanto solamente sería a través de los testimonios de personas. Incluso, bueno, a mí me han dicho que no les gustó, pero no me dice nadie de los posibles que todavía quedan vivos de por qué realmente no les gustó. Lo que sí es cierto es que se devolvió. La imagen de estar saliendo, y esto ha sido un problema que ha habido, y entonces, bueno, a medida que voy pasando, esto tiene que ver, esto es una de las celebraciones más modernas de la cofradía, que en este caso es el montaje de un altar del Corpus Christi en la puerta de San Juan. Ahí está don Ciriaco, actual obispo de Albacete, y Eusebio, que está también ahí. No puede faltar Eusebio en la parroquia de San Juan. Y está incensando al Santísimo. Ahí está también don Pedro, se ve a don Pedro, se ve a don José Antonio Fuente. Por la parte de atrás vemos también a los curas, hasta por la parte de atrás. Y entonces, esta es una de las actividades que ha desarrollado la cofradía más modernamente. Y aquí tengo otra de las cosas que la cofradía en un principio va a empezar a resolver. La cofradía de los Ramos va a suponer una auténtica revolución, precisamente por el hecho de que es la primera que se va a fundar en muchísimos años. Si nos remontamos, realmente fundaciones de cofradías no ha habido ninguna, porque incluso en el siglo XV ya estaban fundadas estas 3 de las que estamos hablando: la Soledad, la Veracruz y la Misericordia.